¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente a cada uno de los participantes que hoy nos están acompañando. Quien les habla es el psicólogo Jorge Dueñas y el día de hoy voy a presentar a un colega, a un amigo, quien nos va a compartir sobre sus conocimientos sobre este tema que va a complementar mucho lo que esta semana estamos brindando información relacionado a lo que es el abordaje de la depresión y la ansiedad. En esta oportunidad, el tema que se va a compartir el día de hoy es manejo y control de impulsos para la ansiedad y depresión. Va a estar a cargo del psicólogo Luis Fernando Sayers. Un poquito mencionar información sobre nuestro ponente. Podría decir que él ha tenido formación en temas de violencia basado en el género. También se ha capacitado y ha llevado formación en lo que es terapia de sexualidad de pareja. Y también él ha construido una prueba que mide justamente nuestro tema del día de hoy, que es una prueba que mide el manejo y control de impulsos. Su abreviatura es SIR. Entonces, vemos que maneja muy bien este campo. El construir un instrumento en verdad no es nada fácil y qué bueno que en su momento él haya dado este aporte y bueno, ahora nos pueda comentar un poquito más sobre este tema, porque es una manera de poder empezar a abordar los casos que seguramente ustedes se les va a presentar sobre ansiedad y depresión. Entonces, el día de hoy nos va a hablar un poquito principalmente sobre esta estrategia, ¿no? Que es el manejo y control de impulsos para casos de ansiedad y de depresión. Así que le voy a dar el pase al psicólogo Luis Fernando para que pueda iniciar y compartir sus conocimientos sobre este tema. Muchas gracias. Gracias por el pase, Jorge. Qué bien. ¿Se me escucha claramente? Sí, perfecto. Gracias. Sí, sí se Bien, escucha. muchachos. Bien, gracias. Perfecto. Gracias, Gisela. Bien, muchachos, quería comentarles antes de eso. Es una de la variable control de impulsos. Cuando yo empecé a crear el instrumento SIRS, cuando creé ya, para mi tesis de pregrado, vi que esta variable en los últimos años no ha sido muy tocada. Si bien es cierto, sí, desde el 2015 los documentos Córdoba, más o menos con la doctora Medina y Dolores y otros colaboradores, ya mencionaban con respecto a esta variable que es control de impulsos, que también es una variable. Obviamente implica la ansiedad e impulsividad. ¿Por qué les digo esto? Porque en los últimos años hemos vivido, obviamente, una pandemia, que todos sabemos que es el COVID, y que a raíz de ello ha tomado un mayor impulso, mayor impacto en la comunidad científica, en este caso en campos de ciencias de la salud, que es el control de impulso. Si bien es cierto, se puede dar también el control de impulsos en la ansiedad y la depresión, y eso es lo que le quiero mencionar un poquito con respecto al contexto, ¿ok? ¿Y qué nos habla sobre organismos? Los organismos que nos han dicho en estos últimos años, bueno, no es la única pandemia que hemos vivido para las personas que quizás eh, podrían buscar, ¿ok? Ha habido cuatro grandes pandemias. Uno, que ya todos los conocemos, el COVID, anteriormente el SARS, anteriormente la gripe porcina, y uno que se presentó ya al norte en África, que es el ébola, ¿no? Vemos que obviamente esta variable control de impulso se presenta más en los contextos donde hay una situación de crisis, donde hay una situación de pandemia, de estados de emergencia, ¿no? E incluso en la actualidad también estamos en un estado de emergencia, pero diferente, no por una pandemia, sino por una inseguridad, ¿no? Ahora, ¿qué toda esta situación o este estado de crisis que nos genera eh, el contexto en donde estamos viviendo? El gobierno que hace? Toma medidas, pero esas medidas a veces no ayudan tanto, porque generan a veces, como vemos ahí, distanciamiento físico,
En la época del COVID había un cierre de escuelas y eso provoca ¿qué cosa? Miedo, ansiedad, depresión. No lo digo solamente yo, sino también lo dice organismos, como pueden ver. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué esta variable se presenta con mayor continuidad en este tipo de situaciones? Porque hay un enfoque, una teoría que se va a presentar, se va a explicar mejor, que es una base neuroanatómica funcional, que ya se va a tocar más adelante el tema. Quédense con ese término, ¿ok? Las medidas que el gobierno toma con respecto a esta situación, ¿ya? Más impulsa la imprudencia de las personas. ¿Qué hace? Nosotros de manera biológica tenemos una glándula espejo que hace también que incluso conductas como por ejemplo la risa se pueda copiar, ¿no? Si vemos, ustedes quizás, si la gran mayoría es psicólogo o de otras carreras de la salud, y han podido ver, o los invito a que vean, si no lo han visto, un video del experimento de la risa, en donde todos en un tren, una persona se empieza a reír a carcajadas abiertamente y las otras personas van a copiar la risa, incluso, ¿no? Cada uno de nosotros en algún momento, ya sea en época escolar o etapa universitaria o en amistades, en una fiesta, en una reunión cualquiera, nos reímos, ¿cierto? Y eso hace que la otra persona también se ría y nosotros incluso no sabemos por qué, ¿no? Esto es gracias a esta glándula espejo que nosotros tenemos. Ahora, el control de impulsos, muchachos, como les dije antes, está orientado a la teoría neuroanatómica funcional. No es la única teoría, pero si se quiere entender el control de impulsos como una predisposición de la conducta, se tiene que trabajar bajo este modelo, se tiene que ver. La ansiedad, muchachos, es una variable general, como podemos ver según manuales DSM, CIE, hay. Es un campo abierto y que hay ansiedad fóbica, hay ansiedad generalizada, hay trastorno de pánico, catalogado como trastornos neuróticos también, ¿no? Según el CIE-10, ¿no? Pero si queremos verlo como una clasificación, tenemos que ver al control de impulsos como una predisposición innata que se puede trabajar incluso, y los invito a que busquen y puedan abordar más a las personas que quizás son estudiantes o las personas que están haciendo su maestría o su tesis de pregrado, puedan utilizar estas variables para que, o desde este punto de vista, ¿qué, qué nos quiere decir el control de impulsos bajo este enfoque? Que obviamente las personas van a tener una exposición de acción, de ejecución y evaluación de las consecuencias. El control de impulsos va a estar ubicado dentro de estas capacidades ejecutivas. ¿Qué cosa va a permitir a la persona? Pues obviamente organizarse, planificar, poder fijarse metas, anticiparse ante posibles obstáculos, poder iniciar una conducta, depurar algunos probables distractores, generar hipótesis, entre otras, ¿no? Entonces, el impulso, muchachos, tiene una característica, como le digo, innata, que es diferente que hablemos cuando dices simplemente impulsividad. Por ejemplo, la variable impulsividad es una variable que se puede clasificar y que se puede diagnosticar. Quien le habla, como le presentó mi colega Jorge, es un investigador también. Y cuando uno crea un instrumento de medida, uno tiene que saber si el instrumento que tocas, porque obviamente somos psicólogos y es una herramienta que utiliza el psicólogo, tenemos que saber si el instrumento es para clasificar, si el instrumento es para diagnosticar, si el instrumento es para predecir una conducta. Por eso hay tipos de instrumentos. Ustedes habrán visto que cuando tratan o cogen un instrumento para evaluar, ahí dice, ¿no? Escala tal, inventario tal, test.
tal, ¿cierto? Esas palabritas ya son importantes. Pareciera que no fuera importante y pasa desapercibido, ¿no? Ah, esta es la escala tal, el cuestionario tal, el inventario tal, ¿no? Parece que pasará, no es desapercibido, pero es sumamente importante porque esa palabrita te va a identificar hacia dónde se va a dirigir el instrumento para poder evaluar. Y bajo este enfoque, el control de impulsos, como les digo, es una respuesta innata predispuesta de la propia persona. Entonces, que la persona, o sea, el impulso que va a sentir la persona va a estar caracterizado, entonces, por una fuerza interior que es vivida por la propia persona de manera irresistible o irreflexiva y que obviamente le va a generar estas consecuencias impredecibles. Entonces, el control de impulsos también está asociado con la ira. Esa ira es una emoción intensa que repercute negativamente en la persona cuando obviamente este se sale de control. Entonces, ¿cómo el control de impulso se asocia hacia la ansiedad? ¿Cómo este enfoque o cómo esta teoría neuroanatómica funcional se asocia hacia la ansiedad o se explica mediante un estado y un rasgo? Habrán escuchado de la ansiedad estado-rasgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ansiedad es un estado y respuesta que se manifiesta cuando el sujeto se encuentra amenazado o en peligro, ¿de acuerdo? Aquí les pongo, por ejemplo, ¿no? algunos instrumentos que miden, obviamente, también la impulsividad bajo este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo le digo, el Barra, que todos los conocemos, es una escala, más que todo lo te va a identificar. Cuando ustedes, yo he visto y he tenido la oportunidad de hablar con colegas y ver los instrumentos que toman en las postas, en los centros médicos, ¿ya? Y veo instrumentos que son de clasificación, mas no son instrumentos de diagnóstico. Por ejemplo, el Barrad es un instrumento que te va más que todo direccionado para que te pueda diagnosticar. A diferencia, por ejemplo, del que yo les menciono, la escala valorativa de control de impulso, por ejemplo, que yo creé, no es un instrumento para diagnosticar, por ejemplo. Es un instrumento para clasificar en niveles algo, una respuesta que sí o sí se da en todas las personas. Igual, por ejemplo, el de gran hipotensa, que habla sobre la impulsión y la compulsión. ¿Cómo se presenta esta respuesta de control de impulsos? Porque el control de impulsos es un manejo que tiene la persona sobre la impulsividad. Obviamente, esta impulsividad está asociada a a la ansiedad, por supuesto. Pero si cogemos solamente la variable control de impulsos, tenemos que verlos como una predisposición de clasificación, no como un diagnóstico. Tengan cuidado, ¿de acuerdo? Les decía, entonces, esta ansiedad va a estar caracterizada por un rasgo y también por un estado. ¿Qué es un rasgo? Pues es un componente básico de la personalidad predisponente de la persona para contestar ante diferentes estímulos. Entonces, el rasgo va a ser una característica relativamente estable de comportarse, de cómo pensar o cómo sentir ante una situación aversiva que la persona tiene. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que los rasgos son los que causan, obviamente, esta conducta de las personas. Entonces, de este modo, se puede decir que todas las personas van a presentar los mismos rasgos, pero que sí van a poder variar en los diferentes tipos de intensidades. Por eso se clasifican, muchachos, en altos, medios y bajos. Si bien es cierto, vas a poder tener una respuesta
quizás similar porque al tener una conducta predisponente va a poder ser similar, pero la intensificación o la presentación de esta respuesta obviamente sí va a poder ser diferente. Eso es diferente a que yo te diga, oye, tú tienes este tipo de ansiedad, oye, tú tienes este tipo de impulsividad. Eso ya es un diagnóstico. Entonces ustedes tienen que poder eh, detectar y utilizar bien las herramientas psicológicas. Antes de poder agarrar cualquier instrumento y poder aplicarlo, leer un poquito sobre su teoría y bajo qué enfoque los está midiendo, para yo poder tener, obviamente, un buen análisis funcional, para yo poder tener un buen diagnóstico en caso lo estoy buscando o en caso no. Capaz yo estoy creando un programa, ¿no? Capaz yo estoy, o estoy haciendo un caso clínico. Todo depende a lo que tú realices. O capaz simplemente estás haciendo una investigación de una tesis y si puedes utilizar una clasificación. Todo depende, obviamente, de qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Luego, la ansiedad como un estado. Entonces, ¿qué es? ¿No? Más bien se va a manifestar por una forma de una acción impulsiva. O sea, el estado te va a dar síntomas que se van a presentar mediante acciones. Entonces, este control de impulsos o este descontrol va a estar por motivos, puede ser por motivos claros, el manejo que tú vas a tener, vas a tener motivos claros. Y el descontrol, obviamente, va a dañar los intereses de las demás personas o incluso también a él mismo. ¿Por qué no va a medir las consecuencias? Al no medir las consecuencias, entonces no va a tener un dominio tanto interno como externo. ¿Por qué? Porque el sujeto va a experimentar, ¿qué cosa? Estos impulsos irresistibles de poder realizar una acción que, por la dificultad de pensar en las consecuencias del acto, se va a resistir más a ese impulso y va a querer optar por una respuesta mucho más rápida, pero sin medir las consecuencias. Eso es el control de impulso. ¿Y cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Yo propongo el control de impulsos, ¿ok? Bajo este enfoque que obviamente está asociado a la personalidad, la respuesta de la personalidad de la persona va a estar conformada por rasgos. Estos rasgos predisponentes van a generar una respuesta de clasificación que se va a manifestar a través de niveles, que puede ser un nivel muy bajo de control, que puede ser un nivel bajo, medio alto o alto, ¿no? Por eso acá el psicólogo podemos decir que los rasgos de la personalidad van a predisponer las respuestas en las diferentes situaciones estresoras que se pueden generar en las circunstancias de la pandemia o de crisis o un estado de emergencia, porque la prueba se puede utilizar así. Y la variable control de impulsos se puede utilizar también en estados de emergencia. Entonces, el funcionamiento del control de impulsos ante estas situaciones de crisis o ante estas situaciones de emergencia va a ser que el manejo del control de impulsos a través de niveles altos, medios o bajos va a ser una respuesta, va a dar una respuesta por situaciones estresoras que se van a dar, obviamente, en esas situaciones de crisis. ¿Y cómo está dividido? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo se clasifica este control de impulsos? Pues el control de impulsos va a ser una predisposición que el sujeto va a tener para poder tomar decisiones de manera rápida, justificada y conveniente. En este caso, se puede determinar como una predisposición oportuna, mientras que la tendencia de poder tolerar o actuar de forma reflexiva durante estas situaciones va a ser una predisposición consecuente.
Ahora, ¿cómo podríamos aplicar todo lo que estamos? Porque la ansiedad, como les digo, es bastante amplia, ¿ok? Pero vamos a tocar un poco de cada estrategia y cada técnica, ¿ya? Y quizás algunos enfoques o modelos para poder abordar así pinceladas porque es bastante amplio, ¿ya? Ok. La primera es las estrategias para poder manejar la ansiedad. En este caso, en un contexto, vamos a suponer, educativo. Algunos quizás puedan estar haciendo un internado, quizás algunos puedan estar trabajando en colegios o en el área educativa, como digo. ¿Qué se tiene que realizar para poder fomentar el manejo o el control de estos impulsos en la ansiedad? Pues fomentar una red de apoyo, es lo primero. O sea, los docentes y los padres de familia deben crear un entorno obviamente seguro para el estudiante, donde ellos se sientan cómodos para poder expresar obviamente esas preocupaciones y poder ellos sentir que pueden recibir la ayuda necesaria. Luego, ¿con qué más podríamos hacer? Enseñar habilidades de afrontamiento es algo esencial, porque los estudiantes pueden obviamente beneficiarse a través de técnicas. Por ejemplo, ustedes pueden enseñarle técnicas de relajación, respiración profunda, técnicas de visualización positiva, para poder obviamente manejar, controlar esos niveles de ansiedad o esos impulsos que se dan o esos impulsos ansiosos que se les presentan en estas situaciones educativas, quizás ante un examen, quizás al hablar en público, etcétera, ¿no? Aquí hay algo que quiero resaltar, muchachos, y la diferencia es entre técnicas de relajación y respiración profunda. ¿Alguien de ustedes, de los presentes, puede darme alguna diferencia entre las técnicas de relajación y de respiración profunda? ¿Por ahí han escuchado ese término, quizás? Bien, voy a explicarlo. ¿Por qué les digo? Las personas que lo hayan escuchado, genial. Y las personas que no, para eso estamos, para aprender. Es diferente, muchas veces escucho que las técnicas de relajación es igual a la respiración, pero sin embargo no es así. Las técnicas de relajación, si bien es cierto, están basadas en la tensión y distensión de los músculos, más conocida como las terapias de relajación de Jacobson, ¿no? Que es diferente, porque los músculos tú puedes trabajar una distensión de los músculos de los hombros, de los brazos, de las piernas, incluso de la cara, de los ojos, de la boca, que es todo una terapia como tal, todo un procedimiento de las terapias de relajación de Jacobson, como lo mencioné hace un momento. Mientras técnicas de respiración profundas están más asociadas quizás al mindfulness, por ejemplo, que en la respiración profunda no necesariamente vas a destensar ya algunos músculos como tal, mientras que en la relajación progresiva de Jacobson sí, y en la respiración profunda más te concentras, por ejemplo, en una atención plena del presente y del aquí y ahora, ¿de acuerdo? Luego, otra estrategia que pues, Carol, ¿quieres mencionar algo? ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia? Si tienen por ahí, pueden dejar sus comentarios en el chat o preguntas para poder responderlas, ¿de acuerdo? Bien, estrategias para poder manejar, por ejemplo, la ansiedad. A ver, alguien en el chat escribió. A ver, Jennifer Zúñiga dice, las técnicas de relajación de Jacobson es más amplio. En, el mindfulness es bastante amplio. La atención plena, a través de la atención plena tú puedes hacer una respiración profunda que te puede permitir te puede llevar a una atención plena.
que es sumamente amplio. El mindfulness incluso es una formación para mindfulness también. Y la relajación la relajación muscular de Jacobson también es súper amplio también. Ambos son amplios, no solamente uno, ambos son amplios. Pero la diferencia es como te digo, uno se centra más en la tensión y extensión de los músculos, mientras que el otro se sienta en una tensión plena, ¿no? Gracias por la participación. Ah, acá dice Rosa, ¿alguna estrategia para calmar la ansiedad o crisis de un adolescente TEA uno en el colegio, por favor? Ah, perfecto. Eso, las técnicas y estrategias que podemos realizar justo están en las siguientes. Eso lo vamos a ver más adelante. En las siguientes PPTs. ¿Ya? Rosa, gracias por la precisión. Muy buena pregunta. Bien, entonces, fomentar la autorreflexión es algo necesario si queremos manejar el control de impulsos de la ansiedad, ¿ya? En los estudiantes, porque los estudiantes deben estar atentos a poder identificar y desafiar estos pensamientos negativos y distorsionados que contribuyen, obviamente, a que se presente más ese descontrol o esa ansiedad o esa impulsividad. Otro es establecer metas realistas. Veo muchos casos, lo veo más en niños, veo muchos casos en la cual hay personas que dicen, ya, el chico, por ejemplo, no sabe escribir, ¿ya? O no sabe escribir y ya lo sobreestimula comprándole un coquito y que avance una letra completa, ¿no? Cuando ni siquiera el niño presta atención, ¿no? O sea, para poder mostrar, por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando, de querer escribir, lo primero que tiene que hacer es ver si su atención está focalizada o tiene una atención dividida o tiene una atención sostenida. Es lo primero que se debe trabajar, porque si no, no habría un avance. Entonces, si yo coloco primero de frente como meta que poder escribir, no es una meta realista porque no lo va a alcanzar en ese momento, porque él no presta atención, que es lo primero que se tiene que trabajar. Son metas realistas que deben realizar, ¿ya? Luego, el autocuidado es sumamente también importante para poder manejar la ansiedad, más que todo ya en los adolescentes, ¿no? Con el famoso bastante apariencia, bullying, las relaciones sociales que forman, ¿ya? Porque es importante que, bueno, desde pequeño también se ve ya a los padres de familia que le entregan el teléfono celular a sus hijos, ¿no? Desde muy pequeño. Sabemos que para un niño, a lo mucho, se puede unos 15 minutos, 10 15 minutos, ya exagerando, 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 20 pues, ¿no? Exagerando. Todo depende progresivamente de qué edad tenga también, ¿no? Y se debe obviamente contrapesar. Vemos que hay personas que le dan el teléfono y se quedan ahí pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, y luego están cansados, ya no quieren comer, luego van a clases, no quieren hacer tareas, y justo va la madre, viene y dice, no, mi hijo está así, llega a la casa, no quiere comer, incluso no quiere comer loncheras, ya, entonces obviamente hay un desbalance por eso mismo, porque no hay un autocuidado. Es algo bien que pareciera cliché cuando te dicen, no, oye, come bien, que haga ejercicio, que empiece a hacer otras cosas, pero no lo toman de la debida importancia. Luego, promover una comunicación abierta es esencial. Deben sentirse los estudiantes seguros de poder expresar sus preocupaciones, buscar apoyo tanto de los educadores como compañeros. Para eso, obviamente, se tiene el psicólogo escolar o el psicólogo educativo, tiene que, obviamente, fomentar un ambiente de comunicación a través de sus charlas, a través de sus talleres, donde obviamente el estudiante pueda tener esa libertad de juicio para poder explicar, para poder decir las cosas de manera asertiva, poder compartir sus experiencias, ¿no? Y obviamente al poder compartirlas, recibir ese apoyo necesario.
Luego, acá están las técnicas que justo estaban indicando por el chat. ¿Cuáles son las técnicas? Le voy a dar algunas. Vamos a tocar de, como le digo, pinceladas, porque es un tema súper amplio que nos llevaría toda una segunda ponencia y si les gustaría poder afianzar más sobre alguna de las técnicas en específico, en en el chat lo podrían dejar una vez terminando la ponencia, podrían dejarlo para poder ahondar un poquito más, ¿no? Sobre algunas técnicas en específico que quizás podríamos ver, ¿no? Primero, como les dije, que es conciencia plena, mindfulness, como se le conoce, o atención plena. ¿Qué es mindfulness? Como les presento acá, es estar plenamente presente en el aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? El estar presente es sin jugar nuestros pensamientos o emociones. Quizás ustedes han escuchado de TikToks que dicen, ¿no? Em, Hablamos, pero no juzgamos, lo que dicen ese reel, ¿no? Hablamos, pero no juzgamos, escuchamos, pero no juzgamos, ¿no? Algo así lo dicen en el reel, ya. De eso, de ahí, eso se conoce como una validación. Esa validación o esa forma de cómo lo están presentando, bueno, en TikTok, ese hecho reel, viene de ahí, de una atención plena, viene del mindfulness. Bien, ¿ya? ¿Cómo podemos usar este mindfulness? Bueno, cuando tú sientas un impulso ansioso, puedes hacer una pausa y respirar profundamente, ¿no? Observar lo que estás sintiendo sin reacción de inmediato. Algunos lo hacen puedes hacerlo también con caramelos, con dulces también, ¿no? Puedes hacer la prueba. Podrían colocarse, por ejemplo, un sabor de un dulce y tratar de concentrarse simplemente en ese sabor, en esa sensación. Eso es hacer una atención plena. Es un ejercicio súper sencillo que se utiliza mucho como para poder iniciar, porque el mindfulness no es algo que también lo aprendes y vas a saber mejor, sino el mindfulness se puede dar en cualquier tipo de situación, en cualquier ámbito, o sea, en cualquier terapia se podría presentar el mindfulness. Por eso ha tenido bastante relevancia. Luego, un ejercicio de mindfulness, esto se presenta, por ejemplo, también en la terapia dialéctica conductual, que es un entrenamiento de habilidades, que es la técnica STOP, ¿no? ¿Qué es la técnica STOP? Entonces, STOP, obviamente, detente, pausa, ante un control o ante un impulso ansioso, no respondas de manera inmediata, te detienes un momento, respiras profundo, por eso se llama técnica stop, sigues un procedimiento, ¿ya? Luego observas lo que está pasando, lo que estás sintiendo en ese momento, puedes hacer un análisis funcional también ahí, o puedes enseñarle al paciente que haga un análisis funcional, o tú mismo, acompañado con él, hacer ese análisis funcional. ¿Ya? Sobre qué es lo que está pensando, la emoción que está sintiendo y cuál es la conducta que él obviamente pues, pudiera generar, ¿no? Y luego la P que es proceder con la conciencia, ¿no? Objetivamente, ¿cuál es la opción que se presenta mejor para esta situación? Ese es un ejercicio, por ejemplo, de mindfulness que se puede utilizar, ¿ya? Otra eh, terapia que ayuda, otra técnica que ayuda es la reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque ante un problema de ansiedad, como digo, son trastornos neuróticos, dentro de la ansiedad hay ansiedad fóbica, hay ansiedad generalizada, también se encuentra dentro de la ansiedad parte del trastorno obsesivo compulsivo, tantos tipos de ansiedad que hay que abarcar todas, no nos daría tiempo, pero como les digo, si les interesaría mucho a un tema en específico con respecto a la ansiedad o alguna técnica que estamos utilizando o que estamos enseñándoles, podrían dejarlo por el chat, ¿ya? Reestructuración cognitiva, una terapia más que todo cognitiva conductual que les va a ayudar a poder identificar y cuestionar estos pensamientos irracionales o exagerados. Es esencial poder identificar y cuestionar estos pensamientos, como les digo, si son realistas o no.
¿De acuerdo? ¿Cómo podemos usar una técnica chiquita de cómo poder utilizar la reestructuración cognitiva? Pues ante un impulso ansioso, pregúntate a ti, ¿qué evidencias tengo de esto que va a pasar? Estoy pensando en términos extremos para poder ver si capaz tengo este pensamiento polarizado o capaz tengo este pensamiento de extralimitante, ¿no? O sobreexagerado, se le dice. Podrías también hacerte la pregunta, ¿qué le diría a un amigo si estuviera en esta situación? Esas son preguntas que podrían ayudarte o podrían utilizar como técnica para una reestructuración cognitiva. Claro, que obviamente antes de eso tiene que haber un análisis funcional, un registro de conductas y de pensamiento que te genera esto. Luego, otra técnica, las técnicas de relajación. Como los dije, la técnica de relajación de Jacobson o la técnica de relajación diafragmática, respiración diafragmática. ¿Cómo pueden hacerlo? Acá les pongo. Pueden inhalar por 4 segundos, luego retener el aire 7 segundos, luego exhalar lentamente, botas el aire, lentamente 8 segundos, ¿no? O también puedes utilizarlo como una vez que tienes el aire retenida, botar todo el aire lentamente hasta que ya no tengas más aire, hasta que hayas expulsado todo el aire que has podido retener, ¿no? ¿Para qué te ayuda esto? ¿No? Porque todo el mundo te dice, oye, respira y de ahí respira y bota, respira y bota. Hay pautas para poder realizarlo de manera adecuada. Una técnica no realizada de manera adecuada no va a generar mucha efectividad. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? ¿Y esto para qué sirve? Cuando le pregunten ustedes, esto va a ayudar pues, a calmar este sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque el cual se activa directamente cuando hay o cuando la ansiedad se presenta. ¿Ya? Otro que podríamos hacer, otra técnica es la distracción consciente. La distracción consciente, ¿qué es? Redirigir tu atención hacia otra actividad. Por ejemplo, en un niño con TEA, eso es lo que ayuda ante un descontrol de impulsos que pueda tener, porque puede tener déficit de atención y hiperactividad y también puede tener trastorno de espectro autista, que a veces van combinados en una conmovilidad, puedes utilizar esta técnica de distracción consciente. Redirige su atención hacia otra actividad. Una vez más o menos que haya pasado ya este pico, este umbral de ansiedad, más o menos unos 10 15 minutos, porque obviamente las emociones no son duraderas, a veces son pasajeras, y más en los niños, ¿ya? Podrías, obviamente, por ejemplo, caminar, podrías escuchar música relajante, hacer un video. Por eso hay muchos terapeutas que te dicen, no, oye, escribe, cuando te sientes así, escribe, cuando te sientes así, mira una película, cuando te sientes así, mira tus videos, tu TikTok. Eso se le llama una distracción consciente. Incluso hay personas que hace poco, un par de meses, fui invitado a una feria, ¿ya? Donde aplican un poco la pseudociencia, que es de lecturas del tarot, ¿no? Que alinean los chakras. Por ejemplo, ahí aplican muchísimo la distracción consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente redirigen tu atención hacia lo que ellos, justo pues sus cartas, su tarot, para poder obviamente encontrar o llegar contigo, justo ver lo que tú tienes, ¿no? Y uno pueda salir como, uy, sí, me dijo lo que quise escuchar, ¿no? Uy, este era muy bueno, justo me dijo lo que es, ¿no? Tengan cuidado. ¿Ya? Otra técnica que podemos utilizar es tiempo fuera emocional, ¿ya? Cuando tú sientes un impulso ansioso, ¿no? De actuar, por ejemplo, ¿no? A veces estamos con la persona que de tiempo estamos ahí conquistándola y nos responde y queremos enviar un mensaje rápido, ¿no? Al toque, ¿no? Un control, un impulso ansioso por escribirle, ¿no? O quizás una compra innecesaria, como coloco ahí en el ejemplo, ¿ya? Date unos 10 15 minutos para responder por si
Oye, demórate, te dicen, ¿no? Coloquialmente te dicen, demórate, ¿no? Oye, no le escribas rápido. Oye, no seas así, no le escribas ese momento, ¿no? A eso se le llama tiempo fuera emocional, muchachos, ¿ya? ¿Y eso sirve para qué? Obviamente para poder regular y poder manejar este control ansioso, este control de impulsos ansiosos, ¿ya? Pueden aplicar cualquiera de estas técnicas también. Luego, otro que podríamos realizar es el autodiálogo calmante. ¿Qué es esta técnica de autodiálogo calmante? Pues es hablar de ti mismo con frases que te puedan tranquilizar. Esto lo aplican mucho, incluso los coaches, ¿no? A pesar de que no son psicólogos, pero ellos leen incluso, ¿no? Como ellos incluso aplican nuestras técnicas. Si ellos lo aplican, nosotros también debemos aprender a aplicarlo, ¿no? Leer, ¿no? ¿Qué nos dicen? Esto puede ser un pensamiento que no es una realidad. ¿Qué hacen el coach? El coach es un orientador, ¿no? Que te da supuestamente herramientas para poder impulsarte a ti mismo sobre tus propias cualidades y mejorarlas, ¿no? Tus propias capacidades. Eso mismo, eso es un autodiálogo, por ejemplo, calmante. Decirte a ti mismo, "No, oye, puedo tolerar esta sensación. Si te pasó algo, ¿no? Bueno, esta es una situación que me ha pasado, pero yo no soy así porque me salió quizás una vez mal, no significa de que siempre me va a repetir la misma situación o siempre mismo me va a suceder. Si he podido superar alguna situación, podría superarlas también otras. Esos son, por ejemplo, también autodiálogos calmantes. Esto podrías tú aplicarlos, cualquiera de estas técnicas, estrategias también. Otra, establecimientos de rutinas y hábitos. Eso sí es esencial, por ejemplo, ¿no? Obviamente dormir bien, comer equilibradamente, pareciera que no, pero ayuda muchísimo. Otra cosa que se ha investigado y ya se comprueba es que el café obviamente es un estimulante, ¿no? Y obviamente te va a mantener activo. A pesar de que quizás a muchas personas digan yo tomo café y tengo sueño, me da sueño, me relaja, ¿no? Pero es un estimulante. Por eso, las personas que son hipertensas le prohíben el café. Así que no, si hay un problema que una persona tenga ansiosa, no les recomiende café, que disminuya, ¿no? Y no solamente café, sino también todos los productos que puedan aumentar, ¿no? Estos niveles de adrenalina, dopamina y todo. También evitar sobreexponerse a redes sociales o noticias que obviamente detonantes que pueden generar este tipo de problema ansioso. Hace poco yo, por ejemplo, escuché un caso de una persona, ¿ya? Que tendría veintitantos, treinta y tantos años, toda su vida nunca había tenido ningún episodio ansioso, pero hace poco tuvo un problema. Sin embargo, ese problema, ¿ya? Luego se sobreestimuló de ese problema. Ese problema que pasó esta persona se puso a investigar información del por qué supuestamente le pasó ese tipo de situación y qué consecuencias le podría tener al poder haber él hecho este tipo de acción. Se sobreestimuló tanto de esto, ¿ya? Que terminó generándole una ansiedad, una ansiedad generalizada, una ansiedad también asociada a un trastorno de pánico, ideas de persecución, ¿no? Una conducta muy hipervigilante tuvo, pensaban que estaban detrás de él, de que hay muchas gentes que pueden ver. Entonces, porque la conducta ansiosa se puede dar base a un estímulo, como les dije, aversivo, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado al momento de poder hablar con algunos pacientes o darle algún tipo de información. El buscar información, el psicoeducarse sí está bien,
pero no la sobreexposición de ello, y más si es de un problema que le ha sucedido. Luego, anclajes físicos o sensoriales. Es otra técnica que pueden utilizarlas. ¿Qué es? ¿No? Que lleva un objeto pequeño que puedas tocar, ¿no? Hay muchas veces que cuando tú estás en, tienes miedo al público y te dicen, no, toca una pelota redondita y aplástala, ¿no? Así, redondita. Eso se le conoce a esa técnica como un anclaje físico o sensorial. Puedes incluso llevar algunas pulseras, puedes llevar algo que te haga recordar en ese momento cada vez, Antonia, ¿no? Hay muchas personas que para superar, por ejemplo, un duelo llevan un amuleto, ¿no? Un amuleto de la suerte, algunos dicen, ¿no? Otros para poder superar a su hija llevan el collar quizás de la foto de un familiar que ha fallecido muy querido para ellos, pero eso le ayuda a superar porque eso le ayuda a ver que esa persona está constantemente con ellos, ¿no? Y para que obviamente no se hunda, ¿no? Luego, hay muchas, puedes incluso también utilizar algunas como esencias, por ejemplo, ¿no? Eh, Aceites que son de lavanda, aromatizantes, que puedan obviamente asociarse para mejorar esta conexión, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar y te dicen, no, este es aromaterapia, que te llama, ¿no? Una pseudociencia, dicen aromaterapia y todo. Ya, esto, por ejemplo, utilizan este tipo de técnica, un anclaje físico-sensorial, para poder redirigir obviamente tu atención y a la vez también poder, a través de la respiración, tú puedas conectar con tu propio yo, ¿no? Y encontrar, disminuir esos niveles, ¿no? Sentirte relajado, calmado, como se dice. Luego, ¿cuáles son las terapias que ayudan más enfocadas a estos problemas ansiosos? Uno de ellos es la terapia de aceptación y compromiso, que ha demostrado muchísima efectividad. Hay muchos artículos que lo mencionan. No solamente la terapia de aceptación y compromiso, también la TCC, la terapia cognitivo-conductual, que es una de las dos son las más potentes para poder ayudar mejor este tipo de casos. No digo que otros tipos de terapias no ayuden, ayudan, pero en evidencia científica estas de aquí han tenido como un mayor efectividad, nada más. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre la contraparte de la ansiedad, que si bien es cierto en muchos artículos, ¿ya? La conducta ansiosa, ¿ya? Está asociada a la depresión. Muchas veces una situación de estrés puede generarte una conducta depresiva, un episodio depresivo. Ahora, ¿qué es la depresión? Bueno, según los manuales, ya sea DSM bueno, CIE-10 lo coloca como los trastornos de humor, dice, los divide en leves, moderados y graves. La depresión, según los manuales, lo divide en leves, moderados y graves, ¿no? Lo clasifica. Entonces, ¿qué tiene que haber para poder encontrarse una depresión? Dice, el paciente sufre un decaimiento de ánimo con reducción de su energía y disminución de actividad. Se deteriora la capacidad de disfrutar, el interés y la concentración va a disminuir, muy frecuente el cansancio, incluso después de la realización de esfuerzos mínimos, ¿no? En muchos casos, el sueño también se ve alterado. En la mayoría de los casos, la depresión está asociada mucho con la baja autoestima. Ustedes se preguntarán, la baja autoestima, yo les digo a ustedes, ¿será lo mismo medir la autoestima en adultos que en adolescentes o niños? No, no es lo mismo. Ustedes se preguntarán por qué no es lo mismo, ¿no? Si la autoestima tiene un solo concepto, si bien es cierto, sí, tiene un solo concepto, pero ojo, dependiendo del enfoque con que ustedes lo miran, como les mencioné hace un momento, en el control de impulsos ansiosos, ¿no? En el control de impulsos, bajo este enfoque neuroanatómico funcional era una predisposición. Por ejemplo, bajo el enfoque de Copper-Smith es más una autopercepción, la autoestima, por ejemplo.
Pero sin embargo, bajo el enfoque de Rosenberg, la autoestima es más que todo la autoconciencia, ¿de acuerdo? Y según bajo el enfoque de Rosenberg y a través de esta autoconciencia, uno obviamente mide sus cualidades y las compara con las demás. En los adolescentes se mide de manera positiva y de manera negativa. Pero sin embargo, por ejemplo, en adultos, la autoestima es de manera global, de manera general, simplemente. No se divide. Y eso es algo que muchas veces yo he notado, ¿ya? Y no se toma en cuenta. Entonces, si yo quiero dar un buen diagnóstico y quiero dar un buen tratamiento para una persona que tiene depresión, tengo que saber también medirle su autoestima. No es lo mismo, como le digo, no, vuelvo a repetir, no es lo mismo medir la autoestima en adolescentes que medir la autoestima en adultos o niños. Tengan muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué nos dicen los manuales del DSM sobre la depresión? Que tiene que haber al menos 5 características. Obviamente tiene que haber pasado estas 5 características mínimo 2 semanas. Haber pasado con estas características, haber presentado estas características mínimas 2 semanas. ¿Cuáles de ellas son? Puede haber un estado de ánimo decaído, puede haber una pérdida de interés o placer por actividades habituales, haber cambios en el apetito, puede haber trastornos de sueño, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, culpa excesiva, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos recurrentes o de muerte, ¿no? De ellos tiene que haber 5 al menos cumplirse para poder decir que es una depresión. Ahora, la depresión también hay depresión mayor, leve, ¿no? Ahora, el DSM-5 que está obviamente por la Asociación Psiquiátrica Americana, y el CIE, ¿no? Por la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, que también obviamente lo dice de manera parecida, también son las características, que en algunos casos, ya, o en algunos colegas, es bastante debatible el uso del DSM y el CIE. Algunos prefieren usar el CIE, otros prefieren usar el DSM, algunos dicen que el DSM no es ciencia, otros lo dicen que sí, es bastante debatible, pero, por ejemplo, yo me inclino más por el CIE, pero igual como pueden ver, tienen características similares, independientemente utilices cualquiera de los dos manuales. Ya. No se vayan a decir, ah, no, porque el DSM es distinto, entonces yo lo evalúo diferente, casi iguales como pueden ver. Entonces, ¿bajo qué enfoque se puede medir entonces la depresión? Se puede medir bajo muchos enfoques también. Uno de ellos es el muy conocido, que es la teoría triárquica de Aaron Beck. ¿Por qué triárquica de Aaron Beck? Obviamente, ¿qué dice Aaron Beck? Habla sobre los pensamientos negativos o distorsionados, esos pensamientos irrealistas, ¿no? Pensamientos irracionales, lo que lo conocen, ¿no? Pueden ser polarizados, pueden estar limitantes, sobreexagerados, etcétera, etcétera. ¿Qué nos da a entender en general? Pues, obviamente, lo primero, nos da una visión negativa de sí misma. O sea, la depresión, según la teoría de Aaron Beck, dice, ah, una persona con depresión va a tener una visión negativa de sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se va a sentir obviamente incapaz, o sea, que es una persona incapaz, que es una persona que no vale, es defectuosamente. Luego, va a tener una visión negativa del mundo también. O sea, las personas van a interpretar sus experiencias y van a considerarlas que esas experiencias que han realizado, pues son malas, son pésimas. O sea, una persona, lo que coloquialmente decimos, pesimistas, ¿no? Luego también va a tener una visión negativa del futuro, que es la magnificación, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Va a anticipar estos resultados de manera desfavorable y obviamente su expectativa no va a mejorar. Ellos van a decir, oye, no, mi situación no va a cambiar.
Entonces, bajo este tipo de teoría, que de Aaron Beck se mide la depresión se- de esta forma. ¿Es la única? No. Tenemos otras también, como por ejemplo la teoría de autocontrol de REM. Como les dije al inicio, chicos, una cosa es utilizar un instrumento o medirlo, una variable, que en este caso estamos hablando ahora de la depresión, puedes medirlo como diagnóstico, puedes medirlo como clasificación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría de autocontrol de REM? Esta teoría, ¿no? Habla ya un poco más como componentes tanto cognitivos como conductuales. Entonces, ¿qué sugiere? Que los déficits en el autocontrol, en este caso, autoobservación, autoevaluación o autorrefuerzo, contribuyen a la depresión. Entonces, esta persona va a prestar más atención solamente a la parte negativa que tiene. Entonces, se evalúa con estándares excesivamente exigentes y se autoministra pocas recompensas, ¿no? Obviamente, lo que hace que se le dificulte su adaptación al entorno. Muchas personas, por ejemplo, utilizan este tipo de teoría para poder eh, manejar la depresión en las personas. ¿Es la única? Tampoco, no es la única. Hay otra teoría que se utiliza, que incluso lo utilizan en los términos para los centros de emergencia de mujer. Tuve la oportunidad de apoyar en un centro de emergencia de mujer y ver algún informe pericial de víctima donde hablan sobre el término indefensión aprendida. Muchas veces utilizamos los términos, pero no sabemos exactamente qué significan o de dónde vienen. Tengan cuidado con ello. Y aquí lo vamos a aprender. Según la teoría, obviamente, de Seligman, la depresión, ¿ya? Se observa mediante, bueno, Seligman lo observó primeramente en animales que la exposición a situaciones incontrolables generaba esta indefensión aprendida, que es cuando la persona ya, a pesar de que tenga la oportunidad de salir, no la va a tomar. Eso es básicamente una definición aprendida. Por eso los coloco ahí. Los sujetos dejaban de intentar de escapar incluso cuando se les presenta la oportunidad. Cuando tú haces, por ejemplo, un informe forense, tú lees, encuentras ese tipo de término y definición aprendida. Entonces, ¿por qué ahí, de esa forma, lo están diagnosticando o lo estarán clasificando a la depresión? Lo están diagnosticando, porque ellos quieren saber si han sido víctimas o no han sido víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista, ellos tienen ya obviamente un protocolo de actuación, por eso distinto a diferente que quizás al que aplican de un centro psicológico X, ¿no? Entonces, para poder hacer un buen tratamiento, tenemos que saber también enfocarnos hacia dónde yo me estoy dirigiendo, qué es lo que yo quiero. Luego, ya más tarde, Seligman y también Abranson revisaron esta misma teoría e incorporaron ya el concepto de estilos atribucionales. ¿Qué se refiere con estilos atribucionales? Pues obviamente las personas depresivas tienden a atribuir los eventos negativos a causas internas, estables y globales. O sea, esta indefinición aprendida genera este ciclo de violencia, como en el caso que les dije, en los centros de emergencia en mujer, este ciclo de violencia se repite y dice, no, yo soy la inútil, yo soy la culpable, yo hice esto y por eso me pegó. No, es mi culpa que yo haya hecho eso y por eso él actuó de esa forma, ¿no? Eso, por ejemplo, es claramente una característica de depresión. ¿Cómo lo podemos manejar? Voy a mostrarles de ahí también igual algunas técnicas que podríamos utilizar. Otras frases que pueden encontrar. Siempre me pasa lo mismo a mí, no sé por qué. ¿No? Dicen, todo lo que hago es un fracaso. Frase clásica que se presenta.
Entonces, todas las cosas buenas que le pasan a ellos los atribuyen a causas externas, no a decisiones propias. Entonces, es eso lo que tú puedes trabajar. Si encuentras este tipo de frases, ahí tienes para trabajar, ¿de acuerdo? Luego, teorías conductuales que pueden explicar la depresión, ¿ya? Entonces, estas teorías ya más se centran en el papel de las experiencias de aprendizaje y el ambiente en la aparición de la depresión. Por ejemplo, la teoría del reforzamiento de Lewinson, ¿no? Propone más que la depresión es un resultado de una baja tasa de reforzadores positivos en la vida de una, obviamente, de una persona. Esta disminución de recompensas puede deberse a un entorno empobrecido, a la falta de habilidades sociales para obtener este reforzamiento o a un repertorio limitado de actividades placenteras. Cuando estas conductas adaptativas dejan de ser reforzadas, obviamente, y disminuyen, y en su lugar aparecen estas conductas depresivas. Por ejemplo, el aislamiento, el que ya no tenga ganas de hacer nada, la tristeza, etc. Otro modelo es el de Ferster, que es casi parecido al de Lewinson, pero este más enfatiza que en la reducción de las actividades adaptativas y la disminución brusca de reforzadores positivos producen estas emociones negativas como desesperanza. Él acuña ya este término, le agrega este término. Luego, hay teorías también biológicas que explican la depresión. ¿Cuáles son? Obviamente esas teorías que exploran los factores genéticos y neuroquímicos y estructurales del cerebro pueden obviamente predisponer o contribuir a la depresión. Por ejemplo, la hipótesis monoaminergénica, que es una de las teorías biológicas muy usuales, ¿no? Que se estudia hasta hasta el día de hoy incluso, ¿ya? Estas más ya indica que la depresión se debe a este desequilibrio o deficiencia en la posibilidad de ciertos neurotransmisores. Oye, ¿cuáles son estos neurotransmisores? La serotonina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Qué es la serotonina? Pues está asociada con el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la regulación emocional. La noradrenalina, relacionada con la energía, el estado de alerta, el placer, la concentración. Y la dopamina, ¿no? La más clásica, ¿no? Que es la motivación, ¿no? El placer, el sistema de recompensas que uno siente, ¿no? Luego, tenemos también otra teoría que nos explica que son las alteraciones en la conectividad y estructura cerebral. Por ejemplo, los estudios de neuroimagen, sí, chicos, han revelado realmente, ¿ya? Diferencias estructurales y funcionales en los cerebros, en las personas que tienen depresión, porque se han observado obviamente anomalías en las actividades de regiones como la corteza prefrontal, que es la parte de adelante que vemos acá en la parte azul. Si yo les digo, no, si yo vemos que hay una anomalía en la corteza prefrontal, entonces, ¿qué tipos de cosas no favorecerían a la persona? ¿Qué consecuencias le traería? Obviamente, bajo nivel de concentración, bajo nivel de pensamiento, una personalidad quizás poco excéntrica, ¿no? Media rara. No tendría quizás muchas habilidades para resolución de problemas. Entonces, hay que también ver si podría generarse esta depresión por un factor genético o por un factor neuronal, ¿ya? Ahora, en la actualidad hay, como les digo, esos no son todos los modelos, hay muchos más modelos, pero los que más se utilizan son los que hemos presentado, pero no se queden con ello, ¿ya? Utilicen más, yo les recomiendo siempre los modelos integradores. No solamente, obviamente, se enfoque, yo soy de este enfoque, yo soy de esta rama, es bueno,
pertenecer, enfocarse un poquito más en tal cual enfoque que otro, pero siempre es bueno ser un poco, utilizar las herramientas psicológicas de la ciencia para poder ayudar a la persona, independientemente seas el enfoque que seas, puedes utilizar las técnicas de otro. Algunos colegas obviamente lo ven como no tan de buena forma, que utilices técnicas de otras, pero sin embargo los modelos integradores están teniendo mucho mayor acogida, ¿no? ¿Qué quiere decir los modelos integradores? A ver, como lo pongo aquí, la mayoría de expertos en la salud ya optan por estos modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo diátesis, que es el modelo que propone que la depresión es el resultado de la interacción entre la predisposición, por eso yo siempre utilizo esa palabra, muchachos, cuando hablen sobre el control de impulsos para poder manejar, obviamente, la ansiedad, para poder manejar la depresión, mucho utilicen la predisposición que tiene la persona. Si tiene esta predisposición, entonces lo va a poder generar, lo va a poder manejar, pero si no presenta esta predisposición, es ahí donde tenemos que trabajar, ¿ya? Por eso, este resultado de predisposición o vulnerabilidad puede ser genética, biológica, psicológica, o puede ser combinada de una combinación de ambos, o puede ser producida también por factores estresantes o ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos, técnicas que nos permitan abordar? A ver, se pasó. Técnicas que nos permitan abordar la depresión o algunas terapias, yo les he colocado acá. La primera, la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que es una terapia, obviamente, una de las más recomendadas, también así como la activación conductual, que es una de las más potentes, ¿no? Que se basa en la idea de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están conectados, están relacionados. Su objetivo básicamente de esa terapia es poder identificar y modificar esos patrones de pensamientos negativos, como lo hemos podido ver quizás, o como más lo llamamos pensamientos irracionales, si queremos utilizar la teoría de Beck, ¿no? Pensamientos negativos o distorsiones cognitivas y comportamientos que contribuyen a la depresión. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿no? Identificación de pensamientos automáticos negativos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender primero a reconocer los pensamientos irracionales o pesimistas. Importantísimo hacer bueno un análisis funcional. ¿Qué pueden surgir de forma automática? ¿Cómo son estos ejemplos de tipo de pensamiento? Pues todo me sale mal, no sirvo para nada, soy un inútil o soy un inútil, todos lo hacen mejor que yo, no va a cambiar mi situación, etcétera, etcétera. Otra terapia cognitiva puntual es la reestructuración cognitiva, como también les hemos mencionado para la ansiedad, también pues sirve para la depresión. Cuestionar obviamente la validez de estos pensamientos. Ese es el objetivo de la reestructuración cognitiva. Si yo quiero, como les dije, no cuestionar la validez del pensamiento, puedo utilizar la técnica de reestructuración cognitiva, que son para que esos pensamientos y poder reemplazarlos por otros que sean más realistas y obviamente adaptativos. Por ejemplo, ¿no? Ahí les pongo, nadie me quiere, soy muy, no sé, feo, no sirvo para nadie, etcétera. Entonces, estos tipos de pensamientos el terapeuta puede ayudarlos a buscar una evidencia realista en contra de esta idea y obviamente reestructurarla, adaptarla, reformularla. Otro que es súper potente y que se recomienda muchísimo en la depresión es la activación conductual. Los dos más potentes, ¿sí? Activación conductual. Aquí ya que es obviamente igual a la terapia de cognitiva conductual, porque pertenece como tal, pero involucra más ya actividades que las personas puedan utilizar actividades placenteras y poder lograr combatir la inactividad y el aislamiento. Recuerden que una persona que pueda tener depresión tiene esa dificultad para poder disfrutar las actividades diarias que antes realizía, ¿no? Tiene que haber esta anedonia que se conoce. Entonces, la activación conductual fomenta que haya mayores actividades para poder que sean reemplazadas.
y no se genere esa inactividad. Se puede utilizar una exposición gradual, que es básicamente enfrentar gradualmente situaciones que se evitan debido a la depresión. Hay muchas personas que tienen depresión, no quieren salir de casa, no quieren sociabilizar, se encuentran cerradas, no quieren salirse al cuarto, etcétera. Entonces, esta exposición gradual ayuda a que mejore poco a poco. Luego, resolución de problemas, también una técnica que ayuda, porque va a ayudar a desarrollar habilidades para poder identificar y resolver problemas de manera efectiva, lo que obviamente va a reducir estos sentimientos de desesperanza. La activación conductual, ustedes pueden, por ejemplo, hacer programación de actividades para la activación conductual, ya que la activación conductual busca realmente romper este ciclo que fomenta la participación en actividades que generen placer o sentido de logro. Por ello, planificar y realizar actividades diarias se tiene que realizar a pesar de que la persona no quiera realizar. Pero obviamente por eso tenemos que primero hacerle un análisis funcional, vuelvo a repetir, para poder obviamente conocer netamente las necesidades de las personas. ¿Ya? Ejemplos de que podrían hacer como programación de actividades, acá le coloco, ¿no? Pueden hacer, dar un paseo, escuchar música, no, echarle con un amigo, hablarlos, invitarlos, etcétera. Todo depende, obviamente, de la actividad que más le agrade también a la persona, ¿no? Luego, identificación de valores. También es una forma de poder conectar las actividades con los valores personales, para que obviamente la persona se sienta más motivada y conectada con un propósito. Luego, el monitoreo tiene que haber del estado de ánimo, por supuesto, es observar cómo las diferentes actividades muchas veces impactan en el estado de ánimo para poder identificar aquellas que son más beneficiosas. Luego, la terapia interpersonal, ustedes pueden aplicarlas también para las personas que tienen depresión. Esta ya más se Entonces, enfoca en las los relaciones tratamientos interpersonales. 58, ¿no? ¿Tendrán CIS? Sí, creo que tendrán CIS. Ujú. Las terapias, la terapia interpersonal se enfoca en las relaciones más interpersonales y cómo estas pueden influir en la depresión. Más que todo se basa en la premisa, muchachos, de que los problemas en las relaciones, obviamente conflictos, aislamientos, cambios de roles, etcétera, pueden obviamente desencadenar esa depresión, ¿no? Por ejemplo, mucho en problemas de pareja se ve este tipo y a veces sí, se tiene que trabajar esta terapia interpersonal porque hay una ruptura de comunicación entre las parejas y eso le genera una depresión a una de ellas. Por eso se tiene que hacer una identificación de áreas problemáticas, explorar cuáles son los problemas de las actuales relaciones, si hay un duelo, si hay conflictos, si hay tensiones de roles, si no se entienden, si en caso tengan un hijo y tengan obviamente que encontrar cuáles son los roles de cada integrante del grupo familiar. Mejorar las habilidades de comunicación. En esa terapia interpersonal hace ello, porque aprenden a expresar emociones de forma más saludable, a escuchar activamente y resolver conflictos. También desarrollan estrategias de afrontamiento. En esta terapia interpersonal se desarrolla esto. Es un desarrollo de manera más efectiva para poder lidiar con los desafíos interpersonales que obviamente tienen las personas. Luego también hay una terapia que es breve, que es la terapia de resolución de problemas, que tiene cada vez está teniendo mayor acogida por lo corto que es y efectivo que es, a pesar de que no tiene mucho quizás base o argumento científico, pero sí tiene evidencias que ayudan muchísimo, ¿ya? Esta terapia ya más se enfoca en enseñar a las personas habilidades a identificar, analizar y obviamente a resolver problemas como su nombre bien lo dice, ¿no? Ya que a menudo la depresión se asocia con un sentimiento de incapacidad para poder abordar las dificultades.
Por ejemplo, si una persona se siente incapaz que no tiene las habilidades necesarias para poder hacerlo porque él nació así, porque nunca lo aprendió, es que yo soy diferente a ti y yo no puedo realizarlo como tú. Este tipo de palabritas, si tú le escuchas, ¡boom! Te activa todo esto. Ah, entonces a esta persona le puede ayudar mucho la terapia de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a identificar los problemas específicos, que es ayudar al paciente a desglosar problemas generales y complejos en pasos manejables, que él sí lo pueda realizar. Luego, generar soluciones, por supuesto, lluvia de ideas, como brainstorming, de diferentes opciones para poder resolver también el problema. Evalúa las soluciones, analiza los pros y los contras de cada solución. Luego, implementas obviamente el seguimiento, ¿no? Lo pones en práctica, la solución elegida y evalúa qué tipo de resultado obtenido, ¿no? Por eso esta terapia de solución de problemas, si tú encuentras ese tipo de frases, sí. Luego está también el mindfulness, la atención plena, como le dije, que sirve para mucho. Varios tipos de terapias se utiliza el mindfulness, ha tenido bastante acogida en los últimos años. Es más considerada como una técnica, ¿ya? Para la depresión grave. ¿Por qué? Porque el mindfulness puede ser un complemento muy útil en el manejo de la depresión y la prevención de recaídas. Se trata, obviamente, como le dije, prestar atención al momento presente, sin juzgar, ¿ya? Lo que Que puede ayudar, obviamente, a romper el ciclo de las rumiaciones, estos pensamientos negativos que hay. ¿Cómo podríamos realizarla o en qué se compone el mindfulness? Primero, una meditación de atención plena, que es practicar la observación consciente de la respiración, las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones sin apegarse a ellos. Luego está la atención plena en actividades diarias. Por ejemplo, llevar la atención plena a acciones cotidianas, como puedes llevarlo como comer, caminar, lavar platos. Luego está la aceptación, aprender a reconocer y aceptar las emociones difíciles en lugar de evitarlas o reprimirlas. Eso consiste en la técnica de mindfulness. Otra técnica es la psicoeducación. La psicoeducación es algo importantísimo, esencial en primera instancia para poder ayudar a mejorar aspectos de la depresión, ¿ya? Porque te permite, obviamente, brindarles a la persona una información clara, comprensible sobre la condición que presenta, ¿no? Cuáles son sus causas, sus síntomas y quizás hasta el pronóstico que pueda tener. Comprender la depresión le va a ayudar a qué? A ayudar al paciente a entender que la depresión es una enfermedad real y no un signo de debilidad humana. Muchas personas creen todavía tienen que el hombre no puede, no tiene que ser vulnerable, ¿no? Muchos hombres que sufren depresión es porque no tienden a mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Reconocer los síntomas, enseñan a identificar los propios síntomas y signos de alarma para una posible recaída si es que en caso haya tenido un episodio depresivo. Importancia del tratamiento, explicar los diferentes enfoques de tratamiento, ya sea si necesita medicación o mejor dicho, no si necesita llevar la terapia en conjunto de un psiquiatra y medicación, en caso sea una grave, para poder, ujú, para poder llevar, para poder llevar una adherencia adecuada, ¿no? Luego, las estrategias de autocuidado. Importante las estrategias de autocuidado, porque obviamente va a proporcionar herramientas para el manejo del estrés también. Como les dije, la depresión y la ansiedad están bastante relacionadas. Situaciones de estrés pueden llevar a generar depresión. Eso ténganlo muy presente. Si están en un ambiente educativo, si están en un ambiente ya sea incluso organizacional, ¿ya? Estas situaciones de estrés. Entonces, mejor dicho, en el área organizacional, clima, ¿no? Y incluso en el colegio, que es la variable convivencia, también tienen que verlo,
si ven que es un clima hostil, si no hay una convivencia saludable o adecuada, puede generar en los estudiantes depresión, así como en los colaboradores, el mal clima puede generar depresión. Por eso es importante tomar un autocuidado o brindar estrategias de autocuidado, proporcionar herramientas para el manejo de estrés, la promoción del sueño saludable, nutrición, obviamente, y practicar ejercicio cada constante tiempo. ¿Qué se debe tomar en cuenta con respecto o consideraciones importantes para las personas que tienen depresión o ansiedad? Número uno, si ustedes son profesionales de la salud o son estudiantes y todavía no manejan algunas herramientas de las que quizás hemos mencionado aquí en la ponencia, buscar una ayuda profesional o decirles que busquen una ayuda profesional. ¿No? Es fundamental que una persona con depresión sea obviamente evaluada, como les dije, a través de un análisis funcional y una evaluación integral para poder ver el nivel en que se encuentra, ¿ya? Y cuáles son las características de riesgo que puede presentar. Y las áreas que se han visto afectadas por este si hay episodio depresivo o si ya tiene un trastorno ansioso. No automedicarse, importantísimo, siempre lo digo, porque hay muchas personas que dicen, ah, a Pepito le diagnosticaron tal cosa, tiene tal, entonces toma tu respiridona, ¿no? Para que te puedas calmar. No es así. No a todos les genera el mismo efecto la medicina. ¿Ya? Hay que tener mucha paciencia y compromiso si en casa tenemos un caso de depresión o un caso de ansiedad, ¿sí? Y luego tener muchas redes de apoyo, buscar redes de apoyo. En caso, por ejemplo, de ya sea ustedes estudiantes o psicólogos educativos que están en colegios, buscar redes de apoyo, postas, centros médicos, centros psicológicos particulares, ONGs, etcétera, que obviamente puedan ir y brindar quizás algunas charlas o talleres o programas que fomenten obviamente la comunicación, habilidades sociales, mejoramiento de autoestima, técnicas para la resolución de problemas, técnicas para mejorar la comunicación, etcétera, etcétera. Redes de apoyo. Y siempre propiciar un estilo de vida saludable. Bueno, ahora, ¿qué quiero que se lleven en esta ponencia, muchachos? Como yo siempre les digo, y esta es una frase de Epicteto que me gustaría compartirlos con ustedes por último, que dice, ¿no? Cualquier persona que termina por hacer enojar cuando quiere, entonces se termina transformando en tu amo. O sea, la persona que tiene la posibilidad de poder hacerte enojar, de poder hacerte transformar tu estado de ánimo, es que esa persona probablemente tenga la capacidad de manipularte. Esa es una frase que me ayudó muchísimo para poder detectar, como les digo, estas señales de quizás que te puedan generar una baja tolerancia a la frustración, ansiedad o depresión. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos. Les agradezco realmente que se hayan quedado hasta el último el video. Les leo en los comentarios algunas preguntas para las personas o dudas, comentarios que quieran o futuros charlas que quisieran que toquemos nosotros. Por ahí, preguntas. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces en este caso culminamos ahí la sesión y le doy el pase a Jorge. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por haber compartido tus conocimientos. Y bueno, yo sí he estado escuchando y tengo una pregunta, ¿no? Que me ha causado mucha curiosidad sobre los instrumentos. Y de repente por ahí los chicos se animan también con otras preguntas. Una de ellas es, tú comentabas sobre que hay instrumentos que clasifican y otros que diagnostican. ¿Es correcto eso?
Sí, yo quería saber en este caso cómo reconocer si un instrumento tiene como objetivo clasificar, en este caso si es depresión o ansiedad, o cómo reconocer si es un instrumento para el diagnóstico. ¿Habría alguna Perfecto, diferencia, algún criterio, algo para yo darme cuenta? perfecto. Sí, muy, muy buena pregunta, Jorge, y esto creo que les va a ayudar mucho a los chicos. Es que lo primero que tenemos que ver es el modelo teórico que parte. Y lo otro es ver el tipo de instrumento que tiene. La palabra, por ejemplo, escala, la mayoría de instrumentos que tienen escala es porque tienen una base teórica de clasificación, porque te lo mide a través de niveles. Por ejemplo, ¿no? Alto, medio, bajo. Todo eso es una clasificación, ¿no? ¿Qué te lo corrobora? El marco teórico, porque el marco teórico te dice, como lo mencioné, por ejemplo, ¿no? En el caso de la impulsividad, es que te dice que todas las personas nacen con esta impulsividad y que ésta se va a predisponer mediante situaciones aversivas, ¿no? Se va a manifestar. Mediante más situaciones aversivas, más se van a presentar estas medidas de control, ya sea de manera alta, media o baja. Por ejemplo, ahí te está aclarando claramente que es un instrumento que clasifica la impulsividad en niveles medio, alto, bajo, porque ya tú la tienes de manera innata. A diferencia, por ejemplo, quizás de un instrumento de diagnóstico que es como por ejemplo el SSL 90, ¿no? El SSL 90 es un instrumento que te indica a ti, oye, qué tipo de personalidad tienes o qué tipo de ansiedad tienes o qué tipo de depresión tienes. Los instrumentos que tienen como objetivo qué tipo esos son instrumentos de diagnóstico, mientras que los instrumentos de clasificación son los instrumentos que te lo van a medir la variable, te van a medir una conducta que ya es preestablecida que tú tienes a través de niveles, ¿no? Ok, o sea, Es- podría decirse que si yo escojo un instrumento que está orientado a ver la intensidad, el nivel o clasificarlo en base a esas categorías, es porque, digamos, estoy aceptando que esa variable ya está presente, por así decirlo, ¿no? Ajá, Está si presente. lo clasifica así, es probablemente que la variable, que en el marco teórico diga que esa variable, ya sea ansiedad, depresión o algo, ya uno viene, ¿no? Con ello predisponente, ¿no? Probablemente. Ujú. Ah, ok. Y si es de diagnóstico, es porque probablemente puede ser que esa variable no esté presente, ¿verdad? Claro, y o sea, no está presente, pero te va a identificar. Tú tienes tal cosa, no te va a decir, ah, ya, tú tienes este tipo de personalidad. Tú tienes una personalidad extrovertida o introvertida, o una personalidad TOC o anancástica, etcétera. No te va a decir ese tipo. Igual, por ejemplo, en la impulsividad, por ejemplo, de Barra. Barra te indica si tú tienes si tienes un tipo de impulsividad. Ahí mismo en su categoría te dice, ¿no? El tipo de impulsividad que tienes. Ese tipo de impulsividad que tienes, ahí te está indicando que es un instrumento de diagnóstico, ¿no? Perfecto. Tengo otra curiosidad, aprovechando que hay chicos que se han quedado también. Imagino que si se están quedando es porque por ahí quieren saber un poquito más. Durante las coordinaciones, dice, ¿cómo se llamaba esa prueba? Dice, a Esaida dice, ¿cómo se llamaba esa prueba? A la prueba Eh, que yo puse en la exposición, imagino, no sé ya, si Zaida por ahí la pueda... prueba que, bueno, puse varias, Ujú. unas cuantas, A pero ver. el instrumento que es para medir el control de impulsos de manera predisponente se llama escala valorativa de control de impulsos SIRS, 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 Este que es una escala instrumento para clasificar. para clasificar, o sea, para ver el nivel, por así decirlo, la intensidad. Exacto, para poder decir cómo tú manejas tu impulsividad ante estas situaciones aversivas o, mejor dicho, ¿no? En estados de emergencia o de crisis, ¿no? Ante una situación de crisis, cómo tú manejas esa impulsividad. Ahí yo no te estoy diciendo, por ejemplo, si tú, qué tipo de impulsividad tienes, ¿no? Solamente te estoy diciendo cómo lo manejas. Al decirte cómo lo manejas, ya solamente lo clasifico nada más. Este instrumento es el que tú has construido, adaptado, actualizado. Exacto.
Este es el que yo coloqué ahí para el control de impulsos, sí es el que yo he creado. Y el que lo he colocado como otros ejemplos, como el de Barra, el de Plugchik o el de Van Praag, sí son ya de otros, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y cómo Para te poder nació ver este esa interés? diferencia. ¿Cómo te nació este Dime. interés de construir un instrumento que puede evaluar esta, podríamos decir, esta competencia, esta habilidad, esta capacidad? Que lo que yo entiendo es que podemos tenerla, pero no todos en la misma magnitud o en el mismo nivel. Exacto, Entonces, ¿cómo te exacto. nació Eso es construir? clasificación. ¿Cómo Ajá. te, cómo, o Eh, sea, cuál fue la motivación para poder construir esta, en base a este tema? A ver. bueno, eh, básicamente el contexto de la pandemia me llevó a buscar tal, ya que en muchas situaciones que hemos podido ver, había muchas personas que se peleaban, que incluso no les importaba realmente que las consecuencias de sus actos, ¿no? No les importaba si quitaban a otro para beneficiarse ellos, o sea, no medían las consecuencias, no tenían una tolerancia, llamarse, o sea, en las televisión salía que había muchas personas que llamaban, saturaban las líneas de emergencia, eran impacientes, compraban hasta incluso productos que no eran necesarios, pero simplemente, como lo coloqué ahí, el síndrome del FOMO, que es una característica que yo compro por el simple hecho que otra persona compra. Como veo que muchas personas compran eso, es que eso es necesario, entonces yo lo compro también, porque yo necesito tenerlo antes que se agote, ¿no? Esa necesidad de control, ese es un control de impulsos, ¿entiendes? Entonces, desde ahí nace esta idea de control de impulso. Dije, pero ¿por qué se presenta este tipo de situaciones? Aquí yo ya no estoy viendo quién tiene o no, porque veo que todos tienen lo mismo. Entonces, yo busqué, y como dije, este término de control de impulso ya se iba presentando, incluso del 2015, 2016, estaba teniendo mayor acogida. Entonces ya yo tomé la idea y tomé la base que es neuroanatómica funcional que explica más este tipo, ¿no? A diferencia de otros autores que ya lo explican más desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? De ese tipo, para poder diagnosticar, como le digo, ¿no? La impulsividad. Y vi que no habían instrumentos acá en Perú que Ujú. clasifiquen a la variable, solamente la diagnosticaban, no sé qué, bueno, no han creado el instrumento, pero sí lo han adaptado, ¿no? Varios peruanos que han adaptado instrumentos de impulsividad, que lo diagnostican, pero no lo clasifican. Y ahí es donde yo dije, entonces yo voy a clasificar la variable. Ah, mira, entonces nace de una situación, digamos, que nos toma a todos por sorpresa y una necesidad. Ahora, entonces, a mí me gustaría saber, de repente los chicos, ¿cómo reconozco yo que una persona no tiene un buen manejo de control de impulsos específicamente? ¿Y cómo reconozco a una persona que sí la tiene o en todo caso que esta competencia la tiene mejor desarrollada, si es que se podría decir así? Muy, muy buena pregunta. Eso lo toqué un poco nada más en la PPT, pero una persona que tiene quizás un mejor manejo de control de impulsos es una persona que, uno, va a ser tolerante y va a poder medir las consecuencias de sus acciones. Dos, no va a tener una respuesta rápida, sino una respuesta oportuna, como yo lo llamo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una cosa es hacer una respuesta apresurada y una cosa es hacer una respuesta rápida? Una respuesta apresurada es una respuesta que tú entregas, pero sin antes haber hecho un análisis. Entonces, si tú primero haces un análisis y luego lo entregas, esa es una respuesta rápida. Pero si tú haces una respuesta sin hacer un análisis, pero simplemente la das, esa es una respuesta apresurada, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de una persona que no tiene un poco manejo de control de sus impulsos porque no hace un análisis antes de poder dar la respuesta, mientras que la otra persona sí, ¿no? Y obviamente mide las consecuencias también, porque tú puedes hacer un análisis rápido, también puedes hacer un análisis rápido y dar la solución, pero sin medir las consecuencias, lo que es una predisposición, con lo que yo llamo, puedes tener una predisposición oportuna, pero no puedes tener una predisposición consecuente. Yo lo hago bien, pensé en la solución, di la alternativa genial, pero no mido
que la consecuencia que puedo generar es un efecto colateral, ¿no? Un efecto que a otros, que para mí puede ser bien, no me puede perjudicar, pero a otros sí. Entonces, eso es ya, es una predisposición, como digo, consecuente. Entonces, el tener un buen manejo de control de impulsos sería ambos, que yo pueda dar una respuesta oportuna, o sea, que yo pueda dar una respuesta en base, de manera rápida, midiendo las consecuencias, ¿no? Y teniendo la capacidad para poder no pisotear, como se dice, a los demás, ¿no? Eso sería más o menos la diferencia. Ah, perfecto. Porque Ujú. yo entiendo que entonces esta capacidad que tú comentas, en cierta manera, lo que es la impulsividad o el control de impulsos, en situaciones a veces es necesario sí reaccionar a veces de una manera rápida, ¿no? Aun cuando, claro, puede ser que no sea la mejor respuesta, pero aún así a Exacto, veces es necesario, ¿no? Hay situaciones concretas en donde si vamos a estar pensando mucho en que si, cuál es la consecuencia, cuál es el efecto, hasta eso ya de repente mi vida corre en riesgo. ¿No? Por ejemplo, en una situación de robo, ¿qué tal si me están robando? Puede ser que entonces tenga que, más que todo, generar una respuesta rápida, ¿no? De repente, no sé, de huir, ¿no? O de, si me está robando, de empujar y salir corriendo, ¿no? Porque puede ser que si yo la pienso mucho, ya hasta ahí, ya de repente, ya me ganó, ¿no? La otra persona. exacto, ¿No? Entonces, exacto. puede ser que este es un Tienes, mecanismo, ¿no? Que innato de supervivencia necesario para situaciones concretas, pero que a veces las personas puede ser que lo utilizan en situaciones en donde sí tienen tiempo para pensar y ahí es donde justamente no se olvidan, ¿no? O en todo caso responden tan rápido cuando en realidad en esa situación sí pueden, ¿no? Darse ese tiempo para pensar bien antes de generar la conducta, ¿no? claro, exacto, Jorge. Justo acabas de dar la otra parte, que es una respuesta justificada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la variable que yo creé, que es predisposición oportuna, o sea, el control de impulso se mide mediante predisposición oportuna y predisposición consecuente. Entonces, para dar una buena predisposición oportuna, tú tienes que dar una respuesta justificada y conveniente, o sea, no solamente rápida, sino justificada y conveniente, justo lo que acabas de decir. Por eso que es una escala valorativa que clasifica, porque todas las personas presentamos impulsividad, o sea, la impulsividad es algo natural de la persona, como tú bien lo acabas de decir. Ante cualquier situación de amenaza, yo voy a dar una respuesta de alerta, defensa innato de la persona, ¿verdad? Ante una respuesta aversiva. Pero el que yo tenga esa impulsividad innata hace que yo pueda no dar una respuesta justificada, no pueda dar una respuesta oportuna o una respuesta conveniente para esa situación. No, porque ahí está el control de impulsos. Entonces, el control de impulsos es que tú puedas dar esa respuesta rápida, esa respuesta conveniente para esa situación y obviamente justificada, ¿no? Midiendo obviamente las consecuencias también de tus actos, ¿no? Por eso es que se clasifica, por eso ahí mismo digo, ahí mismo se aclara la clasificación de la variable, porque todos tienen esta impulsividad. Aquí no estamos, este instrumento no evalúa si diagnostica, ¿no? Como otros, ¿no? Que dicen, ah, no, tú tienes impulsividad. No, acá estamos catalogando que todos tenemos esa impulsividad porque así lo dice la teoría neuroanatómica funcional, ¿no? Por ello yo lo leí, me pareció súper interesante y por eso, boom, voy a crear un instrumento de esto, dije, y entonces ahí es donde se divide. Y muchas gracias, Naomi y Slim, por lo que comenta, dice, ¿no? Ujú. Muchos pacientes comentan que sí piensan en las consecuencias, pero aún así realizan el acto, por supuesto. Dice, ah, yo pienso, puedo tener una respuesta oportuna, pero sin embargo no puedo tener una respuesta, eh, no tomo la acción, ¿no? Y eso ya puede ser un problema, quizás a veces físico también o neuronal, quizás podría ser. Por eso se tiene que hacer, como siempre digo, un análisis bastante funcional de la conducta para poder medir, evaluar bien también.
Y la escala de valores de repente, ¿no? Hay, o sea, creo que de por medio también va el tema de los valores en el sentido de, hay personas que ciertas conductas le dan un peso más que otras. Es decir, yo podría hacer esta conducta, pero no me atrevería a hacer otra conducta porque creo que eso ya no está dentro de lo que yo creo, ¿no? De mi forma de ser Exacto, o de los valores que me han inculcado o las exacto. costumbres con las cuales yo tengo, ¿no? A mí me pasa mucho en el colegio, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en hora de examen final o bimestral, Ujú. ahí se ve, por ejemplo, el manejo de control de impulsos, creo yo, porque hay algunos que aún cuando ya, digamos, saben que no responden, saben que se están olvidando, saben que de repente no se acuerdan, aún así, bueno, ya aceptan y bueno, ya entonces se entrega su examen hasta donde han podido. Pero hay otros que ya ni bien le das el examen, ¿no? Se ve conductas de, digamos, relacionados a la ansiedad, en donde ya les gana la impulsividad y empiezan lo que nosotros también seguramente hemos visto cuando hemos ido al colegio, estar mirando hacia los lados, ¿no? A ver quién me pasa. Otros ya, por ejemplo, no tanta su ansiedad que dicen, no, yo tengo que aprobar sí o sí, que ya están intentando sacar el cuadernito, ¿no? El Exacto. papelito, Buscan de manera conveniente una respuesta una respuesta, ¿no? rápida para la solución. Para la Ajá, exacto. solución, ¿no? Pasa Ujú. y todavía se amarga, ¿no? Cuando no le das la Claro, respuesta a ellos, ¿no? Entonces, pero ahí justamente lo que dice Noemí, ¿no? Aún sabiendo, ¿no? Que no está permitido, aún sabiendo que si el profesor se da cuenta le va a anular el examen, lo hacen. ¿No? Lo hace, ¿no? Entonces, ahí podría decirse que no hay como tú dices, no hay una proyección de que esta conducta tiene un riesgo, ¿no? Y de que yo, si yo me pongo a copiar y estoy copiando porque hay un tema emocional de urgencia, porque si no hubiera, entonces no, la persona simplemente diría, ah, bueno, no, no importa, es un examen más. exacto. Pero no, Ujú. ¿no? A Ahí, veces se deja ahí se llevar. muestra claramente, como tú lo dices, Jorge, ahí se muestra claramente esta predisposición oportuna, pero no una habilidad para manejar una predisposición consecuente, que es medir, ¿no? Obviamente las consecuencias. Y eso mucho pasa si ya lo vamos a algo más de diagnóstico, ¿ya? O lo pasamos a la manera diagnóstica a los psicópatas integrados, porque los psicópatas integrados tienen esta característica de hacer algo, ya por ejemplo, o pueden pisotear a otros sabiendo que están pisoteando a otros y que eso le va a generar daño, pero no les importa, ¿no? Porque el daño sienten que no directamente les va a caer, ¿no? O piensan que no les va a caer, ¿no? Para ellos, ¿no? Y que van simplemente a otros, ¿no? Y entonces eso es una característica ahí, ¿no? Si lo vamos como un diagnóstico, lo tendríamos que enfocar a ese lado. Por eso es un tema muy bonito, muy amplio, que quise compartirlo con los chicos y que ellos también dejen al chat o te escriban o dejen en los comentarios por ahí qué otro tema también les gustaría que podamos tocar, ¿no? Sería bueno también escucharlos a ellos. Perfecto, muy bien. Por ahí, ya para ir cerrando, Luciana hace una pregunta si es que tu investigación está publicado, si está en un artículo o en una tesis. De repente está interesada, Luciana, en poder revisar el instrumento que tú has propuesto. Ah, sí, claro, por supuesto. Pueden encontrar el artículo en la revista Acta Psicológica Peruana, ¿ya? Ahí lo pueden encontrar. Y si quieren, con respecto a los baremos y todo ello, pues te pueden escribir o pueden encontrarlo también en el repositorio de la Universidad Autónoma. Está publicado hoy también. Y lo pueden encontrar. Más información de ello, no hay problema, nos pueden escribir y nosotros les podemos brindar como apoyo, ¿no? Para los chicos, en caso quieran utilizar las variables también, ¿no? Perfecto. Luciana dice de psicopatía infantil, me gustaría también que puedan proponer, sí, ¿no? Un simposio todo de Excelente, psicopatología sería genial porque genial. son temas muy poco tocados y son muy pocos también los que por ahí se orientan a ser especialistas en ese tema, ¿no? Forense, por ejemplo. Sí, Son muy pocos los que yo conozco, ¿no? Que brindan conferencias, talleres, ¿no? De manera como docentes, o en todo caso, si los hay, están más trabajando que siendo ponentes, ¿no? claro, porque de hecho la psicopatía, tú sabes, por teoría sabemos que más se presenta de la adolescencia para arriba, se desencadena más en esas etapas se desencadena. Por eso
es un tema muy, muy bonito lo que propone Lucía, que es la psicopatía infantil, y que todavía se estudia bastante. No hay algo en concreto todavía, pero es un tema muy, muy, muy bonito. Perfecto. Muy bien. Entonces yo creo que ya hemos podido, mi intención también ha sido un poquito tratar de ya resumir, concluir o sintetizar los puntos claves de este tema, ¿no? Con estas preguntas y también para que puedan ver que hay algo que justamente nosotros siempre debemos intentar y hacer, ¿por qué no? Que es todos podemos, ¿no? Todos podemos entrar al mundo de la investigación. Es más, estamos obligados porque es la única manera de titularnos, es haciendo una investigación como tal, y que esa investigación que ustedes en su momento van a realizar, que sea justamente, digamos, en base a alguna necesidad que ustedes han observado o que esa necesidad seguramente a ustedes también les ha pasado. Ahí tienen el ejemplo de Fernando, ¿no? Que él, por eso le hago esa pregunta, porque siempre el primer paso para una investigación es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a investigar o qué tema voy a escoger? Y siempre la respuesta que yo puedo dar es, fíjate en tu alrededor cuál es la problemática vigente, fíjate cuál es la necesidad, cuáles, digamos, son las dificultades que estamos teniendo en la actualidad, porque si hay un problema, entonces amerita ser investigado, ¿no? Como tal, porque si el problema está ahí, significa que todavía no se ha encontrado una solución. Hoy en día el tema de la psicopatía está muy relacionado con una problemática que hoy en día estamos viviendo, que es el tema de las extorsiones, por ejemplo. Hay cuántos de las personas que están en esta actividad, ¿por qué no decir cuántos de repente tienen este diagnóstico y que justamente eso les los hace aún de repente que estén de manera muy frecuente en esa actividad, ¿no? Uno ha visto ahí los noticieros y ven con tanta frialdad cómo ellos actúan, que nos costaría pues no pensar que ellos son futuros personas que están con algunos de estas características de un psicópata. ¿Por qué no pensar así? Porque la frialdad con la cual uno puede ver cómo se conducen, pues en verdad no nos orienta a pensar eso. Entonces, a lo que yo voy es justamente que ustedes, cuando lleguen a ese punto de hacer su investigación para su tesis, el tips que yo les puedo dar, la recomendación, vean cuál es la problemática vigente que está teniendo en su comunidad y en base a eso planteen su investigación. Ahí van a poder hacer diversos tipos de estudios, pero siempre que sea en base a eso, porque es digamos, es la manera de nosotros contribuir ante o de devolver justamente lo que se nos han enseñado en las aulas, que es, somos psicólogos porque intentamos resolver las dificultades de las personas desde un punto de vista individual. Es decir, nosotros no le vamos a resolver la vida, pero por lo menos vamos a ser una fuente de apoyo, de orientación. Al final la persona es quien va a decidir su camino, pero también véanlo desde un punto de vista social grupal, ¿no? Y justamente algunas temáticas son temas que pueden escoger desde un punto de vista más social, más grupal, como es el caso del control de impulsos que ha propuesto Fernando en su investigación. Así que, bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy, eh, invitarles para la ponencia del día de mañana. Me parece que va a ser con la psicóloga Diana Conde y vamos a hablar un poquito sobre algunas pautas, estrategias para poder elaborar un informe psicológico en casos de pacientes con ansiedad y depresión. Así que no se pierdan. Creo que eso también es algo que siempre nos gusta fortalecer, ¿no? Cómo hacer un informe psicológico en cuanto a la estructura, en cuanto al contenido y más o menos cómo redactarlo en sí. Ya, entonces están invitados el día de mañana a la misma hora. Así que doy el pase a Luis para que se pueda ya despedir y ir cerrando esta ponencia que ha sido muy provechosa tanto para mí y estoy seguro que también para ustedes. Bien, Jorge, gracias por el pase. No, agradecerles acá de los chicos por haberse quedado hasta el último y invitarlos de nuevo que puedan participar el día de mañana a la ponencia de la colega. Y si quieren mayor, quizás algo les quedó no tan claro,
o quieren fortalecer más su aprendizaje con algunas técnicas o estrategias, que nos los dejen, que te escriban para poder evaluarlo y poder explicar un poco más sobre algunas estrategias. Quizás les interese activación conductual, aceptación y compromiso, terapias cognitivas conductual, etcétera, ¿no? Para poder abordar este tipo de temas, que es un tema aparte y amplio también de tocar, que creo que les podría interesar muchísimo. Gracias por todo, chicos, y gracias también, Jorge. Muy bien, listo. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches.